Hola a todos. Hoy vamos a continuar con el tema del teorema fundamental del cálculo y la noción de primitivas. Entonces, el teorema fundamental del cálculo lo que nos va a decir es la relación que existe entre el proceso de derivación y el proceso de integración que vimos en el último video. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Consideren una función continua f, minúscula, cuyo dominio es un intervalo cerrado de extremos a y b y que toma valores reales. Y vamos a definir en base a esta función, en términos de esta función f minúscula, una nueva función que vamos a denotar como f mayúscula y cuyo dominio va a ser el mismo intervalo cerrado de extremos a y b. Ahora, esta nueva función f mayúscula vamos a definirla de esta manera. Entonces, por definición, si ustedes quieren calcular el valor de la función f mayúscula al evaluarla en un punto x de su dominio, del intervalo a b, lo que van a hacer es calcular la integral definida que vimos la vez pasada de la función f minúscula entre los extremos a y x. Entonces fíjense aquí que la variable independiente x para esta función no es más que el límite superior en esta integral definida. Entonces, ¿por qué es interesante definir esta nueva función f mayúscula en términos de la función f mayúscula? De la función f minúscula. Es interesante definir y considerar esta función por lo siguiente, que es el teorema fundamental del cálculo. Entonces, como su nombre lo indica, este teorema es muy importante y deben de tenerlo bien claro. Y dice lo siguiente. Entonces, una vez que definimos esta función f mayúscula, como está aquí arriba, lo que dice el teorema fundamental del cálculo es que esta función f es derivable y su derivada está dada por la función original f minúscula que teníamos. Entonces, en otras palabras, esta función f mayúscula es una función cuya derivada es la función f minúscula. Eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo. Muy bien. Entonces, basándonos en este hecho, vamos a definir lo siguiente. Vamos a decir que una función g mayúscula es una primitiva de la función g minúscula siempre que la derivada de esta función g mayúscula sea igual a la función g minúscula. Entonces, una primitiva de una función es otra función cuya derivada coincide con la función original que teníamos. Bien. Entonces, ahora, la idea de primitiva, o vamos a decir que g es una primitiva de la función g minúscula, puesto que la primitiva no está definida de manera única, es decir, puede haber varias funciones que sean primitivas de la función g minúscula. ¿Por qué? Pues consideren lo siguiente, vamos a tomar esta función g mayúscula y vamos a suponer que es una primitiva, es decir, vamos a suponer que pasa esto, que su derivada es la función g minúscula. Y vamos a añadirle una constante arbitraria c. Entonces, si hacemos esto y derivamos la función g más la constante c, ustedes saben que esto es lo mismo que la derivada de g mayúscula más la derivada de esta constante. Y la derivada de las constantes son 0. Eso quiere decir que este término se va a eliminar y vamos a tener otra vez a g', que ya sabíamos que era igual a g minúscula, puesto que g mayúscula estamos suponiendo que es una primitiva. Entonces, resumiendo, las primitivas de las funciones, cuando existen, están definidas salvo una constante. Se llama una constante de integración. Bien, entonces, en esos términos, lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo, si lo quieren pensar en términos de primitivas, es que la función f mayúscula es una primitiva de f minúscula. Esto quiere decir, si ustedes reescriben esto que está aquí arriba, que la integral de la derivada de una función nos regresa a la función original, salvo una constante de integración. Entonces, esto es interesante porque relaciona el concepto de integral con el concepto de derivada. Nos dice que la integración, esto lo que dice es que la integración es el proceso inverso de la derivación. Y al revés, la derivación es el proceso inverso de la integración. Bien, entonces deben de tener muy en claro el teorema fundamental del cálculo y el hecho de que establece una conexión entre las integrales y las derivadas a través de esta igualdad. Entonces pueden pensar en esta igualdad para recordar el teorema fundamental del cálculo y lo que dice es que integrar una derivada nos regresa a la función original. Bien, vamos a ver un par de ejemplos de esto. Entonces vamos a calcular la integral indefinida
de la función x, de la función f de x. Aquí estamos tomando f de x igual a x. Y vamos a calcular su integral indefinida. ¿Qué quiere decir calcular la integral indefinida? Quiere decir encontrar una primitiva de la función. ¿Cómo la vamos a encontrar? Usando el teorema fundamental del cálculo, que nos dice esto de aquí arriba. Muy bien, entonces vamos a calcular esta integral indefinida. ¿Cómo le hacemos? Aquí vamos a recordar la regla de derivación de las funciones potencias. Entonces, si ustedes recuerdan, la derivada de la función x cuadrada con respecto de x, la derivada, es igual a la función 2x. Por otro lado, ustedes saben que la derivada saca constantes. Entonces, si nosotros añadimos este término constante, este coeficiente 1/2, ¿qué pasa si derivamos esta función 1/2 de x cuadrada? Pues la constante sale y nos quedaría la derivada de x cuadrada, y esto es igual a 1/2 de 2 veces x, de acuerdo a esta regla de aquí que teníamos de derivación. Muy bien, entonces este 2 se cancela con este 2 y recuperamos a la función x. ¿Qué quiere decir esta igualdad que está escrita aquí, estas igualdades? Quiere decir que la función 1/2 de x cuadrada es una primitiva de la función x. Entonces, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, sabemos que la integral indefinida de x es una primitiva de x, y sabemos que esta función 1/2 de x cuadrada es una primitiva, puesto que su derivada recupera la función x. Entonces, esto lo vamos a resumir con esta igualdad. La integral indefinida de la función x es este término que ya calculamos aquí arriba, salvo una constante de integración que tenemos que tener presente siempre que hagamos este proceso de calcular integrales indefinidas. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo sencillo de cómo se aplicaría el teorema fundamental del cálculo para calcular, en este caso, en este nuevo ejemplo, la integral indefinida de la función seno de x. Bien, entonces ustedes saben que la derivada de la función coseno, como ya habíamos visto, es la función menos seno. Entonces, ¿qué pasa si añadimos este menos y derivamos la función coseno? Entonces, nuevamente, ya que la derivada saca constantes, este menos sale de la derivada y tendríamos que esto es igual a menos la derivada de coseno, y sabemos que la derivada de coseno es menos seno. Entonces, este signo se cancela con este signo y recuperamos a la función seno. De esta manera, lo que hemos visto es que la función menos coseno es una primitiva de la función seno. Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo, aquí abajo, como está escrito aquí abajo, sabemos que la integral indefinida de seno de x debe ser menos coseno más una constante de integración, que siempre hay que tener presente. ¿Qué aprendimos con esto? Pues aprendimos con estos dos ejemplos que cada regla de derivación que ustedes conozcan da como resultado o produce una regla correspondiente de integración, ya que los procesos de integración y de derivación son inversos uno del otro. Entonces, nosotros sabemos que la derivada de x a la n es n veces x a la n menos 1, y eso se traduce haciendo algo similar a lo que les expliqué en los ejemplos anteriores, que la integral indefinida de x a la n debe de ser 1 entre n más 1 por x a la n más 1, más una constante de integración. ¿Por qué? Porque si ustedes derivan este lado, es decir, si derivan esta suma de dos términos, 1 en n más 1 por x a la n más 1 más la constante, lo que recuperan o lo que obtendrían de derivar esto que está aquí a la derecha es justamente x a la n. Entonces, esto es una primitiva de x a la n. Lo mismo vale entonces para la exponencial, por ejemplo. Ustedes saben que la derivada de la función exponencial es igual a la función exponencial. Eso quiere decir que la función exponencial es su propia primitiva. Por lo tanto, si usan el teorema fundamental del cálculo y quieren calcular la integral indefinida de e a la x, pues esto sería su primitiva, que sabemos que es e a la x, más una constante de integración. Lo mismo vale para las funciones trigonométricas y sus derivadas. Les dan reglas de integración correspondientes. Estas reglas de derivación de la izquierda se corresponden con estas reglas de integración de la derecha. ¿Qué más podemos saber a partir de las reglas de derivación que ya conocíamos, de las propiedades básicas de la derivada y
combinando esto con el teorema fundamental del cálculo, pues si ustedes recuerdan, la derivada de una suma de funciones multiplicadas por ciertos coeficientes constantes se separa como una combinación de las derivadas de esas funciones multiplicadas por los coeficientes, ¿no? Si aquí ustedes integran en ambos lados de esta igualdad, lo que obtendrían es una de las propiedades básicas de la integral, que es lo que está aquí abajo, que se llama la linearidad de la integral. Es decir, si ustedes quieren calcular la integral de una suma de varios términos, basta calcular la integral de cada término, siempre y cuando exista la integral. Y las constantes salen de la integral. Esto es lo que dice esta igualdad. Ahora, esta regla de integración, esta propiedad de la integral, se corresponde vía el teorema fundamental del cálculo con esta regla de derivación que está escrita aquí arriba. Muy bien, entonces esta propiedad de la linearidad resulta útil para calcular integrales indefinidas, puesto que podemos separar las sumas y sacar las constantes. Aquí tenemos un ejemplo. Si quisiéramos calcular la integral indefinida de la función seno de x más e a la x más x al cubo, pues podemos calcular por separado, usando la linearidad de la integral o la primitiva de cada uno de los términos. Sabemos cómo calcular cada uno de esas integrales indefinidas y podemos al final solo sumar cada una de ellas, su valor, y considerar la constante de integración nuevamente. Bien, otro ejemplo de cómo usar la linearidad de la integral es esta. Aquí tenemos la integral, queremos calcular la integral indefinida de 8 veces x a la quinta potencia más 10 veces coseno de x. Nuevamente, ustedes saben por linearidad de la integral que esta integral debe de ser igual a 8 veces la integral de x a la quinta más 10 veces la integral de coseno de x, y ya saben cómo calcular esta integral indefinida y esta integral indefinida. Entonces, si las calculan y sustituyen aquí, obtendrían el resultado. Esa es la integral indefinida de esta función, es su primitiva, más la constante de integración. Entonces, les dejo aquí unos cuantos ejercicios para que practiquen con estas ideas que acabamos de ver. Y nos vemos la siguiente.